Bien. ¿Sabés qué? Me parece que hay que esperar un segundito a que cargue. Para eso, ya está. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Suele pasar estas cosas con las computadoras. Bueno, el tema de esta charla entonces es nuevo contexto mundial y su implicancia en los programas sanitarios en frutales. Y yo la dividí en tres partes. En una parte me pareció interesante por lo que decía Vero de la gente nueva que está escuchando estas charlas y que por ahí sería interesante que comprenda toda la evolución que existió, no desde el DDT, ¿no? Pero a partir de ahí, de cómo fue evolucionando el tema sanitario en la región y cómo es que llegamos a esta situación. Entonces vamos a analizar dos tipos de estrategia de abordaje del manejo de plagas. Una que es el manejo integrado de plagas y el otro el manejo en grandes áreas. Después vamos a analizar un poquitito todas las herramientas disponibles que tenemos, las últimas restricciones, los registros, las tolerancias y, por último, las nuevas herramientas en desarrollo para el manejo y el monitoreo de plagas. Vamos a empezar con la primera, que como les mencionaba, el abordaje del manejo de plagas básicamente se da en dos formas. Una que es el manejo integrado de plagas y el otro el manejo en grandes áreas, que realmente fueron evolucionando y que fueron interpretando las situaciones sanitarias de diferente manera. Para empezar, vamos a analizar lo que pasó con el manejo integrado de plagas. En 1962, Raquel Carson publica este libro, que es La Primavera Silenciosa, que con esto empieza un montón de cuestiones. Muchos de ustedes lo habrán leído, y los que no, les cuento que es uno de los libros más influyentes todavía, y Raquel Carson se convirtió en la primera ecologista ya en el 62, y que en este libro, luego de trabajar 4 años con científicos e investigadores y toxicólogos, edita este libro en donde empiezan a aparecer algunas cuestiones sobre los efectos secundarios que producían los insecticidas sobre la salud y el medio ambiente. Y justamente se llama La Primavera Silenciosa porque uno de los efectos que estaba observando sobre la naturaleza era la gran mortandad de pájaros que existían. Bueno, algunos de los millennials que estaban presentes en el inicio deben acordarse, porque yo me lo acuerdo, que había veces que pasábamos con los insecticidas y los pajaritos se caían de las alamedas. Bueno, ¿y por qué se dice que este libro fue el más influyente? Porque en realidad fue el que tuvo una influencia importantísima en la creación del EPA, o sea, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. También influyó para que se prohibiera el DDT en los Estados Unidos, unos años después de la aparición del libro. Y mucha gente piensa que si no hubiera sido por Raquel Carson, Greenpeace no existiría. Bueno, ¿y por qué avanzamos con esto? Porque justamente era en esos años donde muchos investigadores empezaron a ver la posibilidad de tratar de disminuir todo lo más posible el uso de insecticidas. Y por eso aparece el manejo integrado de plagas, que no les voy a explicar lo que es, porque ya todo el mundo lo sabe, hasta los que recién se inician en la agronomía.
Pero lo importante es resaltar algunos aspectos, y es que se trabaja a nivel parcelario, es decir, que cuando hablamos de nivel parcelario, hablamos de un nivel de 1 hectárea, media hectárea, pero es un área muy chica en donde los aspectos básicos que había que tener era determinar la densidad de plaga, y de acuerdo a esa densidad de plaga, tomar la decisión de hacer el control o no hacer el control. Esto determina que muchos investigadores empiecen a trabajar a ver cuál era ese nivel de población para hacer esa toma de decisión. Por eso es que Stern, en 1959, avanza con un término que era el nivel de daño económico. El nivel de daño económico era la cantidad de daño en un determinado cultivo que justificaba una medida de control. Entonces, ya con el nivel de daño económico ya teníamos un daño que nos comprometía económicamente. Por eso se busca una densidad de población un poco inferior, en la cual puede evitarse ese nivel de daño económico, y ese era el momento en donde se tomaba la decisión. Pero para esto también teníamos que tener en cuenta el tipo de plaga con el que estábamos trabajando. No es lo mismo trabajar con una plaga clave que con una plaga secundaria. La plaga clave se caracteriza porque tiene el punto de equilibrio, o sea, cuando está naturalmente en la población, el punto de equilibrio de la densidad poblacional muy alto. Para referirnos a lo que es fruticultura, se podría hablar de grafolita en carozo o de carpocapsa en frutales de pepita, y como ustedes ven ahí, ay, no tengo el puntero, esperen un segundito que lo activo. Esperen que este puntero no me gusta. Bueno, pero vamos a tener que trabajar con este porque no encuentro el otro. Bueno, como les decía, entonces, la densidad poblacional en este caso sería, por ejemplo, para grafolita, como les mencionaba, o para carpocapsa, entre un 85 y un 95% de los frutos dañados en el monte frutal, y es la densidad poblacional que existiría y naturalmente, y que si no se trabaja con una intervención, con un agroquímico o con cualquier tipo de herramienta para bajar esa población, seguiría en estos niveles. Cuando se produce este nivel de intervención, se bajan las densidades poblacionales, pero naturalmente la plaga trata de volver nuevamente a su punto de equilibrio, y hay que volver a hacer alguna aplicación para regresarla por debajo del umbral. Eso es en una plaga clave. En cambio, en una plaga secundaria, el punto de equilibrio justamente es mucho más bajo que el del nivel de daño económico o el umbral de control. ¿Por qué? Porque tiene factores de mortandad bióticos, abióticos, que hacen que ese punto de equilibrio sea muy bajo, es decir, los enemigos naturales, la nutrición de las plantas o el clima, hacen que se mantengan en este punto de equilibrio. Ahora, cuando nosotros afectamos alguno de esos factores, las poblaciones aumentan y superan ese umbral, y tenemos que intervenir para bajarlas. ¿Cómo nosotros en el Valle de Río Negro nos adaptamos a este manejo integrado de plagas? Se publicó en septiembre de 1988, hice la cuenta, más de 32 años hace de esto. Se sacó o se diseñó, Vermeulen fue el que estuvo a cargo de esto,
el sistema de alarma termoacumulativo para Carpocapsa. Acá se incorpora todo lo que es carpogrados, que hasta el momento no se venía trabajando. Lo que se hacía hasta ese momento, hasta septiembre de 1988, hasta la aparición de los semioquímicos o de las feromonas para el monitoreo, lo que se hacía era trabajar a nivel regional. Eso lo habían instalado los mismos ingleses cuando vinieron, se instalaron en la región, y era una red de trampeo a base de un extracto de malta, y este señor que está acá, que se llama Pedro Riquelmes, era el que recorría con una furgoneta todas las semanas, todas las trampas a lo largo de todo el valle, y cuando terminaba el jueves se sacaban el número de mariposas que había, y de acuerdo a ese número de mariposas se determinaba una alarma. Entonces aparecía Víctor y César Sanelato con una sirena, y todo el valle salía a curar. Entonces, para nosotros cambiar, hacer ese cambio para el manejo integrado de plagas, se propuso, justamente porque teníamos esta alternativa de la aparición de las feromonas en las trampas para el monitoreo, se decide cambiar ese sistema uniendo los carpogrados con las trampas, las capturas en las trampas. Y las trampas se debían de utilizar a 1 por hectárea. Por eso siempre, o desde que empezamos a hablar, les hablaba de un nivel parcelario. Era como que el valle estaba dividido en pequeñas cuadrículas de 1 hectárea, y en cada una de esas hectáreas se iba a hacer un manejo diferencial de acuerdo a las capturas que se tenían. En ese caso, había en aquel momento 3 tipos de trampas, la Fero, como la Biotrap y la Traptest. Ese tipo de trampas, con cebos diferentes, pero con la misma feromona, en aquel momento tenía una pureza, esa feromona, muy deficiente. Recién estaban transformándose todo este sistema, así que recién también estaban apareciendo las feromonas, así que, como les mencionaba, tenía muy poca pureza, así que capturaba de todo, además de Carpocapsa. Muchas trampas capturaban Carpocapsa grafolitas, otras capturaban Proxenus, otras a su vez capturaban abejas, y otras una gran cantidad de lepidópteros, combinadas con la Carpocapsa, porque algunos aspectos de las feromonas tienen algunos compuestos relacionados. Entonces, al no tener una pureza muy grande, se capturaba de todo. Bueno, dicho eso, ¿qué hacíamos nosotros? Con ese sistema, en una trampa por hectáreas, la toma de decisión se realizaba de la siguiente manera. Si nosotros capturábamos 10 mariposas por trampa por semana, a los 250 grados días no aplicábamos en toda la generación. Si teníamos entre 20 y 40 mariposas por trampa por semana, se aplicaba una sola vez, y si se tenía más de 40 mariposas por trampa por semana, se aplicaba 2 veces. Y para el resto de las generaciones, si se tenía entre 1 y 4, porque había a su vez umbrales para diferentes trampas, se hacía una aplicación de correctiva. Esto es lo importante. Esto aseguraba cosecha un porcentaje de daño de 1 a 1,5% de daño. Con esto trabajábamos con el manejo integrado de plagas. 1 a 1,5% de daño, en ese momento era un porcentaje espectacular, y podíamos convivir con esos niveles de daño. Pero el contexto mundial empezó a cambiar, la globalización ya se había iniciado, pero se profundizó, se intensificó el intercambio comercial,
Entonces había una gran cantidad de productos, de frutos frescos, rondando de un lado para el otro, yendo de un lugar para el otro, de un continente a otro, y aparece otro elemento más, que es el cambio climático. El cambio climático, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque había lugares, áreas en las cuales había plagas que no estaban presentes o que no iban a poder estar presentes, pero con aumentos de temperatura en diferentes periodos hicieron posible que se instalaran otras plagas. Entonces, de esa manera aparece una gran dispersión de las plagas en todo el mundo, y aparece el término plagas invasivas. Y de esa manera, los distintos países empiezan a tener medidas para protegerse de la introducción de las plagas que estaban rondando en los diferentes cultivos que se estaban exportando e importando. Entonces, de esa manera, yo pongo este ejemplo porque le cuento a la gente que trabaja con nosotros, cuando yo empecé, recuerdo que hubo un lío mundial importantísimo porque el TRIPS de las flores, que estaba confinado a estar en determinados lugares, empezó a dispersarse por todo el mundo, y nosotros empezamos a tener los primeros daños en Pelones y en el Valle Medio una gran afectación para los productores semilleros de alfalfa. Para mí fue lo más impactante como invasora, pero después empezaron a aparecer otras plagas, como Lobesia botrana, una aparición mucho más reciente, pero que nos afectó enormemente a toda la zona productora de uva de mesa y vino. Después entra Drosófila, que también está provocando situaciones muy importantes, y que fue a nivel mundial. O sea, nosotros fuimos cola de esta recepción, pero todo desde el continente asiático se empezó a movilizar por todos los otros continentes hasta llegar a América y América del Sur. También el HLB, el Wanlongbing, que también es de reciente introducción en el país, y nosotros en este momento estamos esperando la introducción de Alimorpha alis. Alimorpha alis también, todo viene del continente asiático, parece últimamente, tiene una gran dispersión, una gran capacidad de dispersión, y se ha instalado en América del Norte y está produciendo en frutales problemas bastante graves. Y la otra es la Bragada hilaris, que es la época de las chinches ahora, ¿no? Pero esta chinche es raro que todavía nosotros no la hayamos encontrado, espero que no sea porque no hemos prestado atención o no la hemos buscado con mayor precisión, pero ya está presente en Chile y en Uruguay, así que por esa razón es que probablemente nosotros también la tengamos. Pero esas son las plagas que fueron introducidas. Ahora, el mundo o la gente, o los países importadores de nuestra fruta, no quiere tampoco que nosotros introduzcamos nuestras plagas en otros países. Y es así como tenemos diferentes protocolos de exportación, o convenios de partida libre. Obviamente, cuando exportamos a algunos otros países en donde no se permiten determinadas plagas, piden partida libre, por lo tanto es cero tolerancia. Estos son algunos ejemplos de grafolita con México e Israel, y bueno, y Carpocapsa con todos los que ya saben, pero no son solamente ellas dos, sino que también para otro tipo de plagas, como el sílido o la
arañuela parda, por lo cual es una muy mala noticia para nosotros, porque en realidad en nuestra región arañuela parda está subiendo sus poblaciones, y en realidad me parece que hay un evidente reemplazo de la arañuela roja europea. Creería que es por los cambios que hemos tenido en los planes sanitarios, en los cambios de familia de insecticidas que hemos estado utilizando, pero también se requiere partida libre para Israel, Costa Rica y Argelia para piojo de San José, o cochinilla harinosa, partida libre para México, y así. Es decir, que es una doble, es recíproco. Nosotros no queremos que entren plagas, pero tampoco los países que nos compran quieren recibir nuestras plagas. Por eso hay un concepto muy importante en el cual hay un cambio en la interpretación de las densidades de población de las plagas. Antes les mencioné que con un 1,5% de daño de carpocasa estaba todo joya. Ahora la cosa cambió, y las densidades de plagas ahora son bajísimas en relación a lo que se soportaba con el manejo integrado de plagas. Entonces aparecen otros conceptos, el área de baja prevalencia o el System Approach, que muchos de ustedes, obviamente, para hacer las exportaciones tienen que cumplir. Y además de eso, aparecen nuevas herramientas que requieren de una interpretación diferente de esas densidades poblacionales. Si nosotros colocamos un semioquímico o si colocamos un insecticida biorracional, un biológico, tenemos que saber a qué nos estamos, qué es lo que debemos de esperar, porque hay unos efectos que producen este tipo de productos que nos van a variar la interpretación que nosotros tenemos de esa abundancia y evolución de las plagas. De esa manera aparece el manejo en grandes plagas. Como les decía anteriormente, hablamos de dos tipos. Uno, que es un manejo que es una corrección parcelaria, que yo les mencionaba anteriormente, que imaginemos una cuadrícula en donde cada uno de esos cuadraditos va a tener un manejo sanitario diferencial. Entonces, en una se va a curar, en una hectárea se va a curar, en otra no, en otra sí, en otra se va a esperar. Entonces, esos modelos, ese modelo de manejo se llama modelo asincrónico o farm by farm, y se contrapone con el manejo en grandes áreas, que se lo denomina modelo sincrónico. Y modelo sincrónico, ¿por qué? Porque se imagina que en un gran área, en determinadas condiciones, se va a hacer una aplicación, un tratamiento que es igual en toda el área y en forma sincronizada. Cuando se han puesto a competir o se han puesto a comparar estos dos tipos de manejos, el asincrónico y el sincrónico, se obtiene a lo largo del tiempo que se obtiene una menor tasa de crecimiento y dispersión de las plagas con el manejo en grandes áreas, y a su vez se obtiene algo que el manejo de plagas lo traía como, el manejo integrado de plagas lo traía como una idea potencial, pero que en realidad no se cumplió, que era justamente que se disminuyera el número de aplicaciones de insecticidas. Eso se logra con el manejo en grandes áreas. Entonces, el manejo en grandes áreas, lo que ese control uniforme con una determinada medida en una amplia área geográfica, se define básicamente
porque a la plaga en la cual nosotros tenemos que controlar, esa plaga tiene una capacidad de colonización y de potencial de dispersión muy alta. Entonces, este tipo de abordaje de manejo le resulta mucho más adecuado que uno parcelario. ¿En qué cultivos comúnmente se aplica este tipo de abordaje? Comúnmente se aplica en los hortícolas, en los frutales, en las enfermedades de humanos o ganado. En lo de las enfermedades de humanos creo que estamos teniendo un ejemplo, ¿no? Y básicamente es cuando en realidad el sistema tiene que soportar una presencia muy, muy baja de individuos. Y cuando aparece un solo individuo hay que disparar urgente una necesidad de remediación. Con estas características de plagas y de cultivos es donde se realiza este tipo de abordaje. Y en realidad se hace para una determinada plaga, probablemente o en general son plagas claves o plagas específicas que producen un alto daño, pero al armar la estrategia o el abordaje deben de considerarse además todo el sistema de artrópodos que existen en el agroecosistema en el que se va a intervenir, porque como estamos trabajando tan fuertemente sobre una, puede ser que alguna otra plaga pueda emerger o pueda causar algún tipo de problema. Por eso es que siempre se trata de trabajar sobre el sistema. Y este fue el ejemplo que nosotros tuvimos. O sea, fíjense que las definiciones y todo eso que les mencionaba era de 1999 y nosotros en el 2001 ya empezamos con el Programa de Área Sustentable, el PAS, en donde empezamos a trabajar con este tipo de conceptos. Entonces, comúnmente el trabajo en grandes áreas implica la intervención en varias etapas. Nosotros en el Alto Valle trabajamos en 3 etapas, en una de disminución drástica, en otra de afianzamiento de esa etapa, y en la otra en la consolidación de un control sustentable. En la etapa 1, era la de la disminución drástica, nosotros implementamos todas las herramientas disponibles, porque lo que teníamos que hacer es bajar drásticamente las poblaciones. En cambio, en la etapa 2, ya se preveía que iba a haber una disminución muy importante de insecticidas. De hecho, si ustedes recuerdan, de 10, 12 aplicaciones, la idea era cubrir la primera generación y con eso llegábamos a la mitad casi de las aplicaciones que se estaban haciendo habitualmente. Y por último, imaginábamos la consolidación del control sustentable con la incorporación de un montón de herramientas, de las cuales hoy creo que todas, menos la técnica del insecto estéril, se están abordando en la región, hasta una muy innovadora, que es la liberación de agentes de control biológico. Bueno, eso fue, o sea, todo eso se implementó hasta el 2012, o sea, del 2001 empieza el proyecto y en el 2000 es un proyecto que fue un proyecto casi experimental, pero con la incorporación de casi 40 productores, pero en la región se inicia a trabajar con el Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa verdaderamente en el 2005. Del 2005 al 2012 se trabajó de esa manera, pero a partir del 2012 se retira el Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa y en la región no se respetó el programa sanitario original. ¿A qué nos referimos con que no se respetó el programa originario del programa? El programa preveía
una cobertura de insecticidas durante la primera generación, que iba un poquito antes de los 250 grados 10, para que a los 250 grados 10 ya tengamos la cobertura, hasta el inicio de la segunda generación. Esto lo que provocaba era una depresión absoluta de los vuelos de Carpocapsa, que una vez hecho esto, la evolución de los vuelos sería esta línea en celeste. Si nosotros no actuábamos de esta manera, teníamos esta evolución que es la roja. Pero ¿qué sucedía? Nosotros acá elegíamos los insecticidas de manera de controlar a todas las plagas secundarias, porque afortunadamente en el valle todas las plagas secundarias que existen se pueden controlar en esta etapa sin intervenir en esta etapa, siempre que se controlen en esta etapa. Si no se controlan en esta etapa, obviamente vamos a tener que intervenir acá. Pero si nosotros interveníamos en esta porción, en esta parte de la temporada, nosotros teníamos asegurado el control aquí. ¿Qué pasó en realidad? En realidad era difícil para mucha gente poder interpretar esta situación, porque cuando uno ponía una trampa en un medio con confusión, que era lo que se había aconsejado, las trampas, obviamente, cuando las poblaciones son menores, no capturan nada, porque en realidad nosotros tenemos una de las trampas que tiene una mejor performance, que es la que tiene la combinación de la feromona con un volátil de planta. Ahora, ese era una forma de mejorar la captura, pero eso no significaba que era lo ideal. Entonces, la gente no tenía, los profesionales, los productores, no tenían capturas, entonces les era difícil realizar una aplicación, tomar la decisión de aplicar. Entonces algunos agarraban y la primera cura sí o sí la hacían porque era casi una inercia, los 250 grados día hay que aplicar. Después, como no caían mariposas, obviamente no caían mariposas porque además había una gran competencia con las hembras vírgenes que estaban emergiendo, por ahí les caía una hacia el final y hacían otra aplicación acá, y después les caía alguna en la temporada y terminaban haciendo 4 aplicaciones, pero en una forma que verdaderamente es de nuevo trabajar en forma parcelaria, y esto provocó a la larga 2 consecuencias: un aumento gradual de las poblaciones de Carpocapsa y la presencia de plagas emergentes, porque con ese esquema de aplicación obviamente no cubríamos a las plagas secundarias. Bueno, hasta aquí terminó todo lo que son las diferentes formas de abordaje de manejo sanitario, que después lo vamos a ir retomando y vamos a ir viendo. Lo que nos tiene que quedar en claro es que lo que quisimos expresar acá es que no tiene que haber una posición versus la otra, sino que las dos se tienen que aprovechar. Y eso lo vamos a ver en la continuidad de la charla. Bueno, una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver las herramientas que nosotros tenemos disponibles para hacer un manejo sanitario. Yo robé esta diapositiva a un profesional de BAF que en Europa presentó un Power en donde contaba cómo iba a ser la evolución. La presentó en octubre del 2008. Yo por ahí en alguna otra charla también la he presentado porque fue premonitorio. Cuando presentan en el 2008 esto, era porque verdaderamente las empresas estaban un poco preocupadas
porque con las nuevas restricciones que estaban existiendo en referencia a la nueva, el nuevo registro o el re-registro de los activos o de las moléculas ya existentes, o que es la parte de azul, estaba siendo tan exigente que iba a haber una gran caída de productos disponibles de los viejos, y en realidad las nuevas moléculas, los nuevos ingredientes activos, iban a llegar a una meseta y no iban a haber más registros de insecticidas. Y esto es lo que verdaderamente sucedió. Fíjense que él lo dijo acá, y él previó entre el 2011 y el 2019 que iba a haber estas pequeñitas porciones de los insecticidas que antes existían, restricciones que obviamente se dan por problemas toxicológicos y medioambientales, y que la incorporación de nuevas moléculas era casi nula. Y es justamente lo que estamos viviendo hoy. Y entonces vamos a hacer un pequeño análisis de la evolución que tuvimos nosotros de los insecticidas. Fíjense que nosotros tuvimos un uso intensivo de los piretroides en la década del 80, y inicio de los 90, y en los 90 nosotros determinamos una fuerte resistencia a los piretroides. Cuando digo fuerte resistencia a los piretroides, era que teníamos menos del 40% de eficacia de las aplicaciones que se aplicaban. Entonces, bueno, perdón la redundancia, de las pulverizaciones que se realizaban. Así que eso produjo un aumento de las poblaciones de Carpocamsa a nivel regional muy altas. En el 92 se empieza a pensar en el cambio de molécula urgente, pero claro, ¿qué es lo que cambiábamos? Y tuvimos que cambiar al metilacinfos. Mientras que en el resto del mundo, mientras nosotros cambiábamos al metilacinfos, estaba el resto del mundo con una onda impresionante en referencia al manejo integrado de plagas, y entonces la onda en todos los países del norte era utilizar los reguladores de crecimiento. Entonces hubo un uso intensivo de reguladores de crecimiento, uno de ellos el metoxifenocide, y a los 5 o 6 años de haberse utilizado el metoxifenocide, tuvieron, como nosotros tuvimos la resistencia a los piretroides, ellos tuvieron una fuerte resistencia a los reguladores de crecimiento. Pero con un agravante muy importante: esa resistencia a los reguladores de crecimiento tenía una resistencia cruzada con el metilacinfos, es decir, que ellos se quedaron sin herramientas casi para poder utilizar o reemplazar esa problemática que tenían. En cambio nosotros no teníamos hasta ese momento problemas de cambios de susceptibilidad de las poblaciones a este órgano fosforado, así que lo utilizamos en forma muy intensa, debo decirlo, del 92 al 2005. Y era casi como el único insecticida que teníamos. Viendo lo que sucedía en los otros lugares del mundo, nosotros pensamos que rápidamente teníamos que trabajar en una disminución del uso para no caer justamente en una resistencia y que nos embretara en el caso de tener que buscar otro tipo de insecticidas, porque ya tenemos resistencia a los piretroides. Entonces, por eso es que empezamos a trabajar con la técnica de la confusión sexual fuertemente y con el Programa Nacional de Carpocamsa para disminuir el uso de esos órganos fosforados y
todavía estaba evolucionando lo de las diamidas, por lo tanto no habían aparecido, así que nuestros insecticidas eran el metilacinfos, el clorpirifos y el metidatión. Y eso lo concentrábamos básicamente en la primera generación, con la técnica de la confusión sexual, y minimizábamos lo que pasaba, el uso de insecticidas durante la segunda y la tercera generación. Esto fue hasta el 2012. ¿Qué pasó después? Después empieza una serie de modificaciones de registros y tolerancias de los OP que hoy nos están afectando bastante. Una de las cuestiones fue que el metilacinfos no fue que tuvimos resistencia, sino que se prohibió su comercialización. Y es decir que a partir del 2017 ya no se cuenta con el metilacinfos dentro de los programas sanitarios. El clorpirifos disminuye la tolerancia en Estados Unidos a 0,01 partes por millón, que esa era la tolerancia que tenía en la Comunidad Económica Europea y Canadá. Por lo tanto, y siendo el clorpirifos un producto de una persistencia muy, muy grande, tenemos que hablar de más de 130 días, lo ubica en una determinada porción de la temporada, con un uso muy restrictivo y con muchísimo cuidado, porque nosotros sabemos que los residuos, o sea, el tiempo de declinación es alto y es orientativo decir 130 días o 120 días. Todo ello dependerá de las condiciones climáticas, del volumen de agua que estemos incorporando en ese monte frutal, y a su vez dependerá de las condiciones del fruto para que ese residuo permanezca más o menos. Si hablamos de cera en fruto o si hablamos de rasset, hablamos de que ese periodo se tiene que extender aún más. Y en el caso de metidatión también se prohibió en Estados Unidos a partir del 2016. Y obviamente no está aprobado su uso en la Unión Europea, pero tiene una tolerancia de importación de 0,03 partes por millón, que para nosotros es muy conveniente. Pero de todas maneras, el metidatión, a diferencia del clorpirifos, tiene una declinación muy rápida. Y esa declinación rápida hace que en un mes nosotros no tengamos residuos y que sea de un uso que sea relativamente conveniente para nosotros, porque todavía trabaja sobre determinadas plagas secundarias que a nosotros nos interesan. Ahora aparece últimamente otro problema con los neonicotinoides. Los neonicotinoides hace años que vienen con problemas bastante importantes por el tema del efecto secundario que tienen sobre los polinizadores. De todas maneras, creo que de todos los neonicotinoides, la molécula que salió más perjudicada fue el tiacloprid, porque el tiacloprid se lo acusó de producir algunos problemas con cáncer y con el sistema endocrino, y que no pudieron ser revertidos o demostrarse lo contrario. Por lo tanto, tiacloprid tiene fecha de vencimiento el 3/2 del 21. Sin embargo, hay ahí una fecha entre febrero y agosto que no se sabe qué puede llegar a suceder. Si van a dejar las tolerancias hasta que termine agosto y la bajen a 0,01, que es la tolerancia, el límite de determinación, o si en febrero ya van a tomar la decisión de
bajar a 0,01 partes por millón. Como en realidad no tenemos claro esto, y nosotros entre febrero y agosto estamos exportando fruta, nosotros alertamos a que tengan cuidado y vean, tomen una decisión lo más adecuada posible, pero este periodo es bastante confuso. Entonces, nosotros sabemos que para el tiacloprid tenemos unos 90 días, aproximadamente 90, 100 días de declinación del residuo. Así que si alguien quiere tomar el riesgo y lo quiere usar, tiene que pensar en más de 100 días desde que lo aplica hasta la cosecha. Después tenemos el tiametoxan y el imidacloprid. El tiametoxan ya está prohibido en la Unión Europea, pero ¿qué es lo que pasa? Tanto el tiametoxan como el imidacloprid lo que tienen es que solamente se los acusa de ser fuertemente tóxicos para las abejas. Entonces, solamente tienen ese estigma encima. Entonces, en Europa se van a dejar de usar. En este momento el tiametoxan está prohibido y el imidacloprid a partir de julio del 22. Pero lo que sí se tiene es una tolerancia de importación. Es decir, Europa no lo usa, pero todavía permite que entre desde países frutas con residuos hasta esa tolerancia que está allí, que es de 0,3 partes por millón. Dicho esto, y viendo acá la fuente, no me quiero olvidar de que nosotros trabajamos en conjunto con CIATI. La verdad que CIATI es el que lee todas estas cláusulas, restricciones, documentaciones, que son muy complejas y que la decodifica para que nosotros podamos trabajar con ellas. Primero trabajábamos muy fuertemente con Liliana Araque se jubiló, así que ahora Diego Agón es el que nos está dando el apoyo en esto. Bueno, y además de todo esto, para tener en cuenta en los planes sanitarios, tenemos que tener en cuenta otra cuestión más, que es que muchas de las exportaciones de ultramar, todo lo que va a Europa, o la gran mayoría, no se rigen, las grandes cadenas se rigen básicamente por estándares secundarios y no por las tolerancias legales. Así que eso también complica un poquito las cosas porque a su vez hace que tengamos que tener aún menos residuos de los que corresponderían. Y entonces vamos a ver rápidamente qué insecticidas nos quedan disponibles. Ya hablamos de los órganos fosforados del clorpirifos, por lo tanto no lo voy a mencionar, pero nos quedan como órganos fosforados solamente 2 insecticidas, el metidatión con una rápida degradación y el fosmet con una media alta nivel de declinación de los residuos. Esto es, obviamente, les ponemos acá el IRAC para que ustedes se ubiquen en el caso de que son de diferentes familias para poder hacer la recombinación o la combinación con otras en diferentes generaciones para evitar la resistencia. En el caso de los neonicotinoides, el que fuertemente queda para el control de carpocapsa es el acetamiprid, que también tiene una declinación muy, muy lenta, más de 100 días, y dentro de los reguladores de insectos tenemos los 3 tipos representados: el novalurón, que es un inhibidor de la síntesis de quitina, el metoxifenocide, que es un acelerador de la muda, y el piriproxifen, que es un mimetizador de hormona juvenil.
En el caso de los primeros dos, si bien el novalurón no lo tenemos muy claro, tiene una declinación lenta, y el metoxifenocide también. Entonces esto es lo que nos limita en algunos programas para Europa, porque nos aparece el residuo. Y en el caso del piriproxifen, si bien es lenta, no es tan alta, y podríamos trabajar entre los 70 días aproximadamente. En el caso de las espinosina, tenemos los dos, el espinetorán y el espinosad, y esta filmina es importante porque acá están los 3 insecticidas que tienen la declinación más rápida de la grilla en realidad. Tenemos el espinetorán con 30 días, el espinosad también, y el benzoato de mamectina con un poco más de 20 días. Si bien las espinosinas y la vermectina, tienen otro, pertenecen a 2 grupos diferentes de insecticidas, de familias. Y después obviamente tenemos a las diamidas. Las diamidas están representadas por 3 en este momento, que son el rinaxipir, el ciazipir y el flubendiamide, y todas las diamidas tienen una muy baja declinación, por lo tanto un alto número para que los residuos declinen. Y de todas maneras casi no se usan, pero los quisimos poner igual. Tenemos el metomil y el indoxacar. El metomil con 65 días, un poquito más, y el indoxacar con 90. Y obviamente, dentro de la paleta de los insecticidas, tenemos los insecticidas biológicos, y donde está apareciendo ahora nemátodos entomopatógenos, que los nemátodos entomopatógenos están representados por 2 grupos, que son el Steinernema y el Heterorhabditis, pero que ustedes, algunos de ustedes, han utilizado este grupo, el Steinernema. Bueno, con respecto al virus y a los BTs, todos los BTs, lo que, si bien unos son virus y otros son bacterias, obviamente, todos nosotros debemos de interpretar y conocer que no tienen la misma eficacia, por más que se apliquen cada 10 días, no tienen la misma eficacia que un insecticida de síntesis, y que si nosotros lo utilizamos como única herramienta, especialmente los del orgánico, lo que nosotros tenemos es un aumento gradual de las poblaciones de Carpocapsa en las diferentes generaciones, y que nos van a causar problemas muy importantes año tras año. Entonces esto nos obliga obviamente a no utilizarlos como única herramienta, sino en forma combinada, en lo que es orgánico. Ahora, ¿es posible que nosotros podamos producir con residuos reducidos o residuos cero? La verdad es que nosotros somos capaces. Tendríamos que realmente hacer algunos ajustes. Algunos ya podrían estar en condiciones de hacerlo, pero hay cosas que no se negocian. O sea, las cosas que no se negocian son la colocación de los emisores, o sea, el uso de la técnica de la confusión sexual, al menos por ahora, y el control de la primera generación de Carpocapsa, teniendo en cuenta las plagas secundarias, de manera de reducir las poblaciones de todo el sistema de artrópodos en esta parte de la temporada. Ahora, ¿cuáles serían las herramientas o las cosas que nosotros andaríamos necesitando para poder mejorar aún más esto? Y una de las cuestiones es que si se pudiera mejorar la eficacia de la técnica de la confusión sexual, sería bienvenido. Una de las cosas sería, una de los
posibles elementos serían mezclar más semioquímicos conjuntamente con las feromonas. En la actualidad, en otros lugares del mundo se están utilizando, y acá creo que existe hasta el registro, de las feromonas con algún volátil de planta. Eso podría mejorar aún más la eficacia de la técnica de la confusión sexual y podríamos respaldarnos más en la etapa del final en esta estrategia. El otro elemento que deberíamos de tener en cuenta es perfeccionar las técnicas de monitoreo con semioquímicos. ¿Qué significa esto? Que podamos tener sebos más sensibles en los montes tratados con la técnica de la confusión sexual, que nos pudieran advertir sobre los pequeños movimientos o aumentos de las poblaciones. Y a su vez, sería interesante poder tener cebos eficaces para remover a las hembras dentro de los montes en donde estamos trabajando con la técnica de la confusión sexual. En referencia a eso, hemos trabajado durante los últimos más de 8 años en conjunto con el USDA, la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción y el INIA en Chile, con diferentes cebos que ha facilitado la empresa 3E, y esos cebos y esas diferentes matrices fueron comparadas. Y yo les quería compartir estos resultados para que ustedes tuvieran ideas para dónde está yendo o cómo se están haciendo este tipo de ensayos. Nosotros comparamos la cápsula tradicional, la combo, la CMDA combo, que es la que se exige para el protocolo de exportación de Brasil. Esta cápsula está compuesta por la feromona de Carpocapsa y el éster de pera, que es un volátil de planta, de frutos. Lo comparamos con con los mismos componentes, es decir, con la feromona y el éster de pera, pero en una matriz diferencial, por eso tiene el mismo nombre, pero con una P. Este tipo de matriz se coloca en la parte superior de la trampa. Ahora, se puede usar sola esta matriz o combinada con ácido acético, que es esta burbuja que nosotros ponemos acá en el piso de la trampa. Es decir que acá, además de la feromona y el éster de pera, tenemos ácido acético. Y por último, un cebo que parece igual al anterior, pero no, es la matriz, lo que es igual, es esta matriz, pero que tiene 4 componentes diferentes y ninguno es una feromona. Son 4 volátiles, 4 semioquímicos totalmente diferentes, incluyendo uno de ellos al ácido acético, que es este que está acá abajo colocado en el piso. Entonces, comparamos la CMDA combo, que es la que usamos comúnmente con la cápsula, lo mismo, nada más que con la matriz diferente, el cuadradito, lo mismo que con la matriz en cuadrado, más ácido acético, y el otro cebo que no contiene feromona y que contiene solamente volátiles de planta, o sea, 4 cairomonas. Los resultados son los siguientes. Si comparamos las capturas totales, acá tenemos machos más hembras, o sea, las capturas totales. Si comparamos las capturas totales a lo largo de la temporada de los 4 cebos, lo que encontramos es que los cebos en la matriz cuadrada capturan más que los mismos componentes en una cápsula. Pero el que más captura es el cebo que tiene 4 cairomonas, que es esta.
cuando vamos a observar, acá nosotros le colocamos nada más que las capturas de las hembras con la técnica de la confusión sexual es la barra negra y sin la técnica de la confusión sexual es la barra gris. Entonces lo que vemos es que en la proporción de hembras, si bien la combo P más la combo P más AA tenían como capturas totales las mismas cantidades y no se diferenciaban estadísticamente entre sí, se ve que el ácido acético lo que provoca es una mayor cantidad de capturas de hembras. Pero en ningún caso se capturan tantas hembras como se captura con con el sebo que tiene 4 cairomonas en su composición. Y fíjense que la 4K sin la técnica de la confusión sexual también captura muchas hembras. Ahora, ¿de qué nos sirve? ¿Por qué yo les incorporé este dato, el de la proporción de hembras que captura cada uno de los sebos? Porque nosotros podríamos pensar que sería muy interesante poder remover las hembras de los montes frutales, ya sea hembras copuladas o no copuladas. Yo me olvidé de eso. Bueno, justamente, cuando hablamos de hembras acá, hablamos de hembras que son copuladas o no copuladas, que acá está el espermatóforo que iría justamente a esta altura de la hembra. Entonces, remoción de hembras. Si nosotros pensamos en remoción de hembras, pensamos en captura masal. Entonces, para eso lo que nosotros hicimos es utilizar este tipo de trampas, que son trampas bucket, que tienen que se colocan un líquido en la parte de abajo, y en la parte de arriba, aquí, nosotros colocamos el sebo 4K y le colocamos la burbuja de ácido acético, que es esto que está acá. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? En estas trampas bucket, que las colocamos en las partes altas de las plantas, nosotros las colocamos en 3 densidades diferentes: 25 trampas por hectárea, 38 trampas por hectárea o 63 trampas por hectárea. Y vimos cómo eran las capturas totales. Si vemos las capturas totales, obviamente, cuando aumentamos el número de trampas, tenemos un mayor número de capturas, y lo que vemos es que capturamos cerca de 500, pudimos remover cerca de 500 hembras. Ahora, perdón, de 500 capturas. Entonces, ¿cómo fue? Nosotros imaginamos cómo fue la remoción de esas hembras en cada uno de los vuelos, o sea, en el primer vuelo, en el segundo vuelo y en el tercer vuelo, con las distintas densidades de trampas. El primer vuelo, para mí, es engañoso, porque en realidad nosotros pudimos tener recién capturas, pudimos poner recién las trampas en la segunda quincena de enero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De noviembre. ¿Qué es lo que sucede? Nos perdimos todo el inicio de los vuelos, es decir, nos perdimos todo octubre y mitad de noviembre. Por lo tanto, es engañoso, pero bueno, pongámoslo para ver qué es lo que vimos. Lo que vimos es que, bueno, más o menos el 50% de las capturas totales eran hembras, menos en la de 63, pero vuelvo a insistir, es engañoso porque nos falta un mes y medio de captura. Cuando vamos al segundo vuelo, lo que vemos es de nuevo más o menos un 50% de las hembras capturadas eran, ¿cómo es que se llama? El 50% eran hembras. En cambio, en el tercer vuelo,
Fíjense que en el tercer vuelo fue consistente además en las distintas densidades de trampas. Es decir, que aumentó a partir de febrero, se aumenta el número de hembras copuladas. Probablemente no tenemos muy en claro por qué son mucho más eficientes en la remoción de estos volátiles al final de la temporada, pero evidentemente son más eficientes al final. Bueno, como tercer punto, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos también? Y nosotros necesitaríamos favorecer el control biológico por conservación. Y el control biológico por conservación, hasta ahora, ¿cómo lo veníamos haciendo? Y el control biológico por conservación hasta ahora, lo único que hacíamos era elegir un insecticida que no nos haga mucho daño a los enemigos naturales, y con eso bastaba. Obviamente, algunos le hacen más, otros le hacen menos, pero esa era nuestra única forma de hacer control biológico por conservación. Y en realidad hay otras formas de hacerlo muy interesantes, que son a través de los cultivos de servicio o los corredores biológicos. Y también una forma de aumentar o de trabajar con esto es emplear fagoestimulantes para atraer otros depredadores. ¿Qué podemos hablar sobre este tema? Bueno, los cultivos de servicio están muy de moda desde hace muy pocos años, pero ¿de qué se trata? Se trata de cultivos que puedan albergar a estos enemigos naturales, puedan atraer a estos enemigos naturales. Comúnmente estos cultivos tratan de que sean flores blancas, o sea, que le den mucha, o sea, que tengan mucha floración, que tengan flores blancas o amarillas, y que las flores sean pequeñas. Obviamente cada estructura de flor va a ser más propicia para uno u otro enemigo natural. ¿Y por qué insistimos con las flores? Bueno, las flores son realmente una gran fuente de alimentación por el polen y por los nectarios florales. Hay nectarios extraflorales, pero como todos sabemos, pero en este caso hablamos de los nectarios florales. Y alimentación, ¿por qué el polen? Porque le da proteínas de alto valor molecular, de alto peso molecular, perdón, y ácidos grasos. Y los nectarios porque aportan los hidratos de carbono. Es decir, que estas flores serían una fuente de alimento muy interesante. Pero a su vez, estos cultivos también podrían ser refugio, y también son los lugares en donde hacen el cortejo y la cópula de muchos enemigos naturales. Entonces, por esa razón es que están tan de moda. En este caso, nosotros le queríamos mostrar el caso del Fagopirum, y le queríamos mostrar algunos de los enemigos naturales que se pueden encontrar, que en este caso son todos chinches, las chinches piratas. Esta es una ninfa, esto es un adulto, y los antocórides, que son muy, muy, muy preciados, sobre todo en lo que es perales, para las plagas del peral. Crisopas, todo tipo de crisopas verdes, crisopas marrones, chinches gamicelas, estas son chinches predadoras también. Pero también tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esto está muy de moda, pero en realidad se necesita saber bastante sobre cómo es que es la atracción, porque nosotros necesitamos aumentar la biodiversidad, pero en una forma funcional a nosotros, y no que se nos convierta en un diservicio. Diservicio es lo contrario a un cultivo de servicio, es decir, que en realidad lo que hacen es atraer a plagas que después nos pueden complicar la vida.
Por ejemplo, nosotros les habíamos mencionado que anteriormente la bragada no está registrada todavía, o no está informada en Argentina, pero este cultivo, que es el Alicium, que es muy famoso para hacer estos cultivos de servicio, se nos pueden transformar en un diservicio porque el Alicium es muy, muy atractiva para la bragada hilaris, y entonces realmente se transforma en un cultivo trampa. Para una estrategia de trabajo en para una determinada plaga puede ser una herramienta, pero hay que tenerla en cuenta, porque si uno no la tiene en cuenta puede traer problemas muy importantes. Después nosotros mencionamos el tema de los fagoestimulantes. ¿Por qué? Porque nosotros no es que siempre vamos a tener flores, o sea, vamos a tener cultivos que nos van a dar flores en un determinado momento, y en otro determinado momento no lo vamos a tener. Entonces, el utilizar fagoestimulantes, o sea, estas combinaciones de proteínas, de azúcares, de hidratos de carbono, hacen mucha diferencia porque atraen al cultivo, aplicándolos así, con una pulverizadora, pero aplicado no con todos los picos, sino, y podría ser hasta fila por medio, solamente en una parte del cultivo atraen a muchas, sobre todo crisopas, crisopas verdes y crisopas marrones, que nos pueden aportar en perales sobre todo una ayuda muy importante en el control de sílido. Por último, otro elemento para sondear es el control biológico por inundación. Cuando hablamos de control biológico por inundación, nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que tener disponibilidad de individuos, es decir, que tenemos que tener una cría artificial que nos aporte de esos individuos para poder liberarlos en el campo. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en dos especies, una mucho más retrasada que la otra, esta es la más retrasada, que es la de Trichogramma nerudae, que estamos trabajando con Chile para el desarrollo de la cría masiva, y la idea es que justamente poder liberarlos en el campo para que nos controlen las oviposiciones de Carpocapsa, es decir, que nos aporte un control adicional a lo largo de toda la temporada. Lo podemos utilizar cuando nosotros queramos, pero bueno, en este caso particular lo pusimos en la primera generación porque estábamos en una estrategia de orgánico, pero para lo que es residuo cero o bajos residuos se podría utilizar en toda la temporada. Y por último, que es lo que tenemos disponible hoy y que estamos liberando en el valle, es el uso del Goniosus legneri. Ahora, ¿por qué nosotros lo pusimos para la parte final de la temporada? Porque el Goniosus tiene un comportamiento críptico, es decir, lo que hace es introducirse en las galerías de los frutos y buscar a las larvas que están allí de cuarto y quinto estadio, prefieren más las más grandotas, obviamente, porque puede perpetuar su especie más fácilmente, y entonces nosotros tenemos que liberar cuando tenemos esas larvas, cuarto y quinto, adentro de los frutos. Entonces, no cuando hacen el cocón, en el cocón no las ataca. Entonces, por esa razón nosotros lo ubicamos, la primera liberación, en el momento en que se empiezan a observar este tipo de larvas en los frutos, y se pueden hacer 2 o 3 liberaciones. Y estas después son lo que nosotros encontramos en los frutos cuando tienen daño y tienen la larva dentro. Acá está, se me corrió el circulito, era para este. Acá está el Goniosus,
que tienen un comportamiento maternal, porque en realidad una vez que pone los huevos, se queda un rato hasta que ve que está todo evolucionando fácilmente y después puede ir a otra galería. Bueno, y estas son las larvas, como ven acá, de goñosos. Nosotros aquí le quisimos compartir un poquito la evolución que nosotros tuvimos en las liberaciones a campo. Primero nosotros empezamos con liberaciones de adultos, entonces teníamos estos recipientes en donde teníamos una cantidad de adultos que íbamos liberando en los distintos montes frutales. Posteriormente pasamos a una etapa en donde liberábamos pupas encapulladas, que son estas que están acá. Esto marrón son los residuos de las larvas. Estas pupas encapulladas estaban dentro de estos envoltorios y que para nosotros eran espectaculares en ese momento, porque pensábamos en materiales reciclados, no reciclados, perdón, materiales que se pudieran degradar fácilmente en el ambiente y todo lo demás, pero tuvimos un fuerte golpe cuando, después de que hicimos una colocación, nos cayó una lluvia y se nos cayeron más de la mitad al suelo, porque como esto era cartón, tuvimos que hacer una reaplicación, o sea que la realidad nos pegó. Entonces, seguimos explorando y llegamos a este dispositivo, que este dispositivo es un salerito que tiene dentro esas pupas encapulladas, que va cerrado y se utiliza está hecho con material reciclado hasta de envase de plaguicidas, así que con eso les estoy diciendo todo. Y este recipiente van en estas cajas que tenemos acá, semi-refrigeradas, y que para esta caja alberga material para 30 hectáreas. Cuando se llega y se coloca en el monte esto, lo que se hace es abrirlo para que salgan los goñosos y tengan posibilidad. Con esto no hay ningún problema de lavado ni nada por el estilo. Así que y después se va eliminando del monte frutal este material. Bueno, y ya acá vamos a lo que nosotros queremos, que es justamente hacer las liberaciones con drones. Nosotros no tenemos los recursos que tiene la COPER para contratar a los retirados de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que están diseñando este tipo de drones para liberar los enemigos naturales de COPER, pero ya lo vamos a lograr. Por último, y no menos importante, es que es muy importante porque es para hacer un muy buen uso de esto, que no estaba en un momento originalmente destinado a lo que es la sanidad, pero que se podría utilizar en manera muy excelente, que es la implementación de barreras físicas. Es decir, las mallas anti-insectos básicamente deberían de ser anti-insectos porque tienen una densidad que no permitirían que las carpocapsas se puedan movilizar de un lado al otro. Pero para esto, obviamente, lo que nosotros encerramos tiene que ser de una bajísima densidad poblacional para poder trabajar con distintas herramientas allí dentro y que no tengamos problemas de inmigración de montes aledaños. Así que esta es una herramienta que habría que utilizarla para poder limitar o poder aumentar la eficacia de la sanidad. Bueno, finalmente vamos a tener dos conclusiones, las conclusiones de lo que nosotros vimos recién. Es decir,
Nosotros en el primer punto hablamos de distintos abordajes del manejo sanitario. Manejo en parcelas, parcelario, y el manejo en grandes áreas. Nosotros no es que vamos a estar avalando uno u otro, nosotros avalamos los dos, pero lamentablemente lamentablemente o no, pero hay que combinarlos en forma inteligente, no hay que combinarlos de una manera errónea. De nuevo, la primer generación de Carpocapsa debe ser controlada obligatoriamente y con la técnica de la confusión sexual como control base. Y la aplicación de insecticidas debe ser durante los 2 o 3 primeros meses con el control de plagas secundarias, con un monitoreo de excelencia. Por eso es que lo puse con mayúscula. Otra cuestión es que tenemos que aprender a utilizar el control biológico por conservación y el inundativo. Y para esto necesitamos mucha información. No podemos hacer lo que queremos. Tenemos que tener un mejor aprovechamiento de los semioquímicos y de las mallas antiinsectos, y esto es un gran desafío. Y en mayúscula puse esto porque ahora las prácticas cada vez se complejizan más, y al complejizarse más tiene que haber mucho más información y mucho más conocimiento. Para la macro, nosotros trabajamos para la competitividad, y trabajamos fuertemente para la competitividad. Recién hablamos de sanidad, hablamos de inocuidad, y tenemos un elemento más que en realidad hoy lo estamos abordando muy tibiamente y que creemos que debería de ser tenido mucho más en cuenta dada la evolución de este tema, el balance del carbono o la determinación de carbono o todos los gases de efecto invernadero, porque en Europa esto es crucial. Y nuestros competidores, Chile ya viene trabajando en este balance de carbono en frutales desde hace mucho tiempo, y nosotros todavía estamos en veremos, y necesitamos trabajar, profundizar mucho más este tema. Para finalizar, permítanme un pequeño espacio para recordar a dos personas muy queridas, con las cuales compartimos muy buenos momentos. Los vamos a extrañar. Bueno, ahora vienen las preguntas. Bueno, Liliana, sí, realmente se van a extrañar. Qué bueno que los recordaste. Te cuento, alguna de las preguntas que hicieron fue una puntual, te lo leo porque es del tiacloprid.